El pastor Ramos, Dios lo bendiga. Gracias, pastor, a su familia. Somos grandes amigos y le doy gracias a Dios por su amistad. Ministros, pastores, sean bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Cada ser humano tenemos un proceso en la vida. Todos, desde el nacimiento hasta la muerte, de nacer a joven, de joven a adulto, todos. Y Dios nos ha estado hablando. Ayer nos habló diciendo, Dios te dice, hombre forzado y valiente, no temas porque yo te voy a dar la victoria. Después nos habló y dice, voy a restaurar el tabernáculo de David en ti, la oración y la adoración. Eso es lo que Dios está haciendo. Y nos habla y dice, usted y yo le decimos, habla que tu siervo oye. Y en esta hora el Señor te dice, levántate y sé hombre. Levántate y sé hombre. No somos otra cosa sino que hombres. Y es lo que Dios está llamando en esta mañana al sacerdocio. Es tiempo de levantarnos y ponernos como lo que verdaderamente nos llamó, hombres. Hombres de verdad, hombres de valor, hombres esforzados. Levántate y sé hombre. Voy a predicar bajo ese tema en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Padre, te pedimos que nos hables, Señor, que no sea palabra de hombre, Señor, sino palabra del Espíritu Santo. Tú eres el Dios que nos habla, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Primera de Samuel 14, del 1 al 6. Primera de Samuel 14, del 1 al 6. Dice, y aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro Sene. Y uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micas y el otro hacia al sur, hacia Gabá. Y dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven y pasemos a la guarnición que de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con pocos. Amén. Jonatán ese día decide ir a la guerra sin el respaldo de Saúl su padre, porque Jonatán entendía que su padre el rey Saúl estaba distraído, desenfocado. Él estaba retirado, pero Jonatán estaba frente a los filisteos. Jonatán le dice a su compañero, pasemos a la guarnición. Para Dios no es difícil darnos la victoria,
porque Jehová salva con mucho o con poco. Para él es lo mismo. Dice el versículo 4 que se fueron entre los desfiladeros y había ahí un peñasco agudo de un lado y del otro. El uno se llamaba Boses y el otro Sen. Diga Boses y Sene. La palabra Boses significa brillante y resplandeciente. Todo aquello que es brillante y resplandeciente necesita ser martillado, pulido. Es como el oro. El oro y la plata son metales preciosos, pero cuando los trabajas empiezas a darle forma y empiezas a darle un brillo. Hay que golpearlos, hay que laminarlos y hay que pulirlos para sacar ese brillo. Eso es lo que significa Boses. Recuerde esa palabra, Boses, brillante y resplandeciente. Sene significa espinos o espinoso. Entre estas dos rocas estaba pasando Jonatán. De un lado está Boses, que es el proceso, y del otro lado está Cenes, que es la crítica y la persecución. Pero Jonatán no se enfocó ni en la crítica ni en la persecución, sino se enfocó en el objetivo que Dios le había mostrado, en la victoria que había adelante. Hermano, ministro, en algún momento de tu vida tendrás que pasar por Boses y por Sene. Toda la vida, todo hombre de Dios tiene que pasar por Boses y por Sene. No hay otro lugar donde tenemos que enfocarnos. Pero Dios te dice, no te enfoques ni en el proceso ni en la crítica, sino enfócate en la victoria que está allá adelante, porque es necesario pasar del otro lado. No importa lo que estamos sucediendo en este momento, no importa el proceso que estés pasando, es tiempo de enfocarse en el llamado que Dios te dio. Hay crítica en este momento, hay persecución en este momento, pero es tiempo de mirar hacia el otro lado. Antes de cada victoria en tu vida, te tocará pasar por Cenes y por Boses, donde está el proceso, donde te procesan, donde nadie te dará la mano ni te animará. Había 600 hombres ahí, pero Jonatán decide pasar hacia el otro lado. Pero Dios te dice en esta mañana, hermano, si nadie te ayuda, si nadie te amada, si nadie te da la mano, esfuérzate, la victoria está delante de ti. Estás a punto de conseguirla hacia donde yo te llamé. Enfócate en este día, no te enfoques en el proceso, enfócate en la victoria, enfócate en la victoria, porque el Dios que servimos, el Dios todopoderoso, es el que te va a dar la victoria con mucho o con poco. No importa los recursos que tú tengas, si Dios te ha llamado, Él te va a dar la victoria. No importa lo que los demás te digan, la crítica. Enfócate simplemente en lo que Dios te dijo. Yo te llamé y yo te voy a dar esa victoria. Servimos a un Dios de grandezas. Ese día Dios le dio una victoria a Jonatán. Todo el armamento lo tenían los filisteos, porque los filisteos eran los que le sacaban filo a los asadones y a la herramienta con la que peleaban el pueblo de Israel. Y allá estaba Saúl atrás. El que se enfoca, vence. El que mira los procesos, va a perecer. Aquí en esta mañana, en el nombre de Jesús, te vengo a decir que aquí está alguien
muy especial que nos enseñó y es el mayor ejemplo de que enfocarse en la victoria te dará, el enfocarse en ese lugar a donde tienes el llamado te va a dar la victoria. No tienes que enfocarte en el proceso, y su nombre es Jesucristo. Él es la mayor, aleluya, el mayor ejemplo de victoria, aleluya. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús no se enfocó ni en la cruz, ni en los clavos, ni en la espina. Él dijo: yo iré a mi llamado y lo voy a cumplir, porque después de esta cruz está la victoria, y resucitaré y seré el Dios del universo, el eterno. Y Él es el mayor ejemplo que no se enfocó ni en el dolor ni en el proceso, sino en la victoria. Dile a tu hermano: no te enfoques en el proceso, sino lo que está después del proceso. Cuando tu corazón está enfocado en las recompensas, es más fácil de llegar a ese y soportar ese proceso. Todo aquello que no te deja ver la victoria, échalo fuera. Es tiempo de mirar hacia tu victoria. Hay cosas que están estorbando hoy en día tu caminar. Decía el hermano Jonathan: me dio una palabra. Dios, a cada uno de los que están aquí, Dios nos ha hablado. Por eso es que estás aquí. Y hay algo, situaciones que están estorbando tu caminar a tu victoria. Hay procesos por los que estás pasando también. Pero Dios te dice: no te enfoques en el proceso, sino enfócate en la victoria, en el llamado a lo que yo te llamé, porque es el tiempo de victoria. Adelante está la victoria. La crítica échala afuera, la persecución échala afuera. Es tiempo de enfocarnos en la presencia de Dios y agarrarnos de la mano de Dios. Hay algo poderoso en el capítulo 7 del versículo de Samuel que leímos. Dice: y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Muchas veces nos decía mi pastor Rubén, oímos la voz del sacerdote, de nuestro pastor, y no ponemos atención, cuando deberíamos de estar atentos a esa voz, a la voz de Dios. Si nuestro pastor dice por aquí, por ahí tenemos que caminar. Hace un tiempo me invitaron a predicar a una iglesia y le dije al pastor: pastor, me hablaron y tenía que salir a otra ciudad. Me dijo: no quiero que vaya. Y me sentí mal, porque era un amigo el que me estaba invitando, pero obedecí a mi pastor. Lo obedecí. Muchas veces tal vez no nos van a gustar las cosas, pero es la voz de Dios. Necesitamos poner atención al llamado, a lo que Dios nos está hablando. Es parte de nuestro proceso, es parte de formar nuestro carácter,
Es parte de llevarnos a la presencia de Dios. Cada pastor aquí tiene la responsabilidad de llevar a su pueblo a la presencia de Dios. Ahí es donde está la victoria. Cuando logramos entrar en esa presencia de Dios, es donde vamos a encontrar esa victoria. Es donde vamos a vivir una vida victoriosa. Es donde vamos a vivir una vida más placentera, en la obediencia y en la presencia de Dios. Su pasaje compañero de armas le dijo: sí, vamos. Jamás pases tu proceso con gente que no está alineada contigo. Jamás. En tu proceso no te asocies con gente que no mira lo que tú miras, que no siente lo que tú sientes, que no anhela lo que tú anhelas, porque te van a hacer de estorbo. Hay personas que se van a dejar usar por el diablo, donde te dirán: no se puede, vas a fracasar, no vas a llegar, mira cuántos son en tu iglesia. Empieza la crítica, empiezas a verte que estás solo. Hay tantos ataques. Cuando comencé el ministerio, ahí donde estamos, hubo tantos ataques, pastor. Y el pastor es mi amigo, y yo recurría a él y le decía: ¿qué hago? Y él me decía: permanezca, siga adelante. Pero yo había momentos que quería tirar la toalla, porque había una oposición tan grande que me decía: no puedes, no vas a poder. ¿Cuántos son ustedes? Éramos simplemente mi esposa y yo, yendo de una ciudad a otra a llevar la palabra. Y cuando decidimos y sabíamos que ese era el llamado, nuestro pastor Rubén dijo: adelante, hermano, es tiempo de que lleves esa palabra, es tiempo de volver a levantarte. Hubo procesos en mi vida muy duros, que tal vez, y yo en lo particular, pensé que yo ya había terminado, que lo que habían hecho en un principio, Dios ya había terminado conmigo. Porque hacía años atrás, en el 2010, había comenzado una obra y sucedieron cosas en mi vida, hubo procesos, y me alineé con gente que no pensaba igual que yo, que no miraba lo que yo miraba, que no sentía lo que yo sentía. Y eso me desenfocó de la presencia, del llamado que tenía delante. Pasaron años más y empecé a caminar solo. Y fue cuando encontré a mi pastor Rubén y le conté aquello que había en mi corazón. Y él empezó a pastorearme y empezó a decirme: es tiempo, véngase. Y ahí conocí a mi amigo. Y empezamos a caminar y empecé a acercarme más a ellos, y empezaron a ministrarme y a decir: sí se puede, vaya adelante, siga. Y empecé a alinearme con personas que miraban lo que yo miraba, que sentían lo que yo sentía, y el Señor empezó a abrir caminos, empezó a quitar. Aleluya. Y en medio de todo ese tiempo estábamos cruzando por Voces y por Cene. Aleluya. Pero en ese momento dejé la crítica, dejé el dolor y me enfoqué en el llamado que el Señor me había dado, y seguí adelante. Y no había recursos, simplemente había un deseo. Pero en medio de ese deseo había oración intensa. Cada día, mi esposa y yo arrodillados, 3 de la mañana: Señor, abre las puertas, toca el corazón de esas personas. Abrimos una célula. La primera casa que abrimos fue con mi hermano Guillermo. Y empezó a llegar la gente de nuevo.
Y empezamos y seguíamos clamando y clamando. Y empezaron los 5, los 10, los 15, los 20 y los 30. Y ya no cabíamos en la casa. Y le dijimos: Señor, necesitamos un lugar donde más ir. Pastor Ramos, buscamos por meses. Le dije: Señor, yo sé que tú tienes un lugar. Y hacíamos los servicios en la casa los domingos. Y le decía: Señor, yo sé que tienes un lugar. Y de repente el Señor nos muestra y al día de ahora nos dio un templo grande que le caben 300 personas, y en el nombre de Jesús se va a llenar para la honra y gloria del Señor. Ese lugar se va a llenar porque hay alguien que dijo: sí, sí se puede. Y me empecé a alinear con personas que lo han hecho, que saben y que han caminado por ese lugar. Siempre va a existir oposición, pero hoy te digo, es tiempo de limpiar lo que está alrededor de ti, de aquellos que te critican. Hay personas que tienes en las redes, en tus contactos. Hay personas que en lugar de sumarte te están restando. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Yo tenía cientos y cientos de contactos, pero cuando el Señor empezó a llamarme de nuevo, empecé a eliminar cosas que no necesito, personas con las que no necesito ni hablar. Aleluya, porque es ahí cuando el Señor te va a añadir y va a poner a alguien delante de ti. Si en verdad quieres avanzar y llegar a tu victoria, es el tiempo de eliminar esos estorbos. Cuando es ese tiempo, cuando llega ese tiempo, el Señor va a empezar a quitarte cosas que tú no necesitas. Y te empezarás a mirar solo. Vas a empezar a sentirte solo. Con el que hablabas ya no te habla. Con el que estaba contigo ya no está. Es Dios limpiándote el camino. Dios ha comenzado ese proceso en ti. Cuando te alineas con la visión de Dios y no quitas tu mirada del propósito de Dios, Él limpiará tu camino, te quitará amistades, te quitará paradigmas, no te dejan avanzar, esas costumbres arraigadas, esos malos hábitos. A ti todo lo que te está estorbando, el Señor lo va a empezar a eliminar. Cuando tu mirada está en Él. Cuando empiezas a orar, cuando empiezas a tener tiempo en intimidad con Él, es ahí donde el Señor se empieza a revelar. Es la intimidad con Dios la que va a comenzar para que tú empieces a brillar. Es el tiempo, varón, de que te unas con el que ve lo que tú ves, con el que oye lo que tú oyes, con tu paje, con el que Dios ponga, con aquel que mira lo que tú miras. De pronto, ¿sabes qué va a pasar? Cuando empiezas a alinearte con gente con la que Dios te ha puesto, con tu pastor, con tu hermano, con personas que están alrededor de ti. Aleluya. Dios te va, de pronto gente te va a llamar el que nunca te llamaba. De pronto te conectará con gente que tú no conocías. Ahora Dios te manda la ayuda y empieza a ayudarte el que nunca te había ayudado. Dios preparándote y conectándote con el paje que te va a empujar. Eso es lo que hace Dios. Únete con el que cree lo que tú crees, con el que mira lo que tú miras.
Y yo te digo a ti hoy, pastor, aún hay mucho más para ti. Muchas veces hay que pasar por grandes pruebas. Muchas veces cuando estamos en la iglesia o cuando estamos con algunos grupos, empieza la crítica aún dentro de la iglesia. Pero Dios empieza a limpiar nuestro caminar, porque es donde Dios empieza a levantar y donde Él va a hacer y te va a llevar a las grandezas y te va a llevar a tu llamado y te va a llevar al éxito, al propósito al cual te llamó. Por eso Él empieza a limpiarte de gente que no te necesitas, gente que te está estorbando, gente que te está restando. Hay muchos hombres de guerra ahí como Jonatán. Cuando Jonatán estaba ahí, había muchos hombres de guerra alrededor de él. Pero solamente Jonatán se fue con su paje. Solamente. ¿Sabes tú con quién te estás uniendo? ¿Sabes tú con quién estás caminando? Necesitarás discernimiento para saber con quién te vas a unir. Jonatán nunca le dijo a Saúl lo que iba a hacer, porque Jonatán entendió que Saúl estaba desenfocado. Jonatán estaba frente al enemigo, mientras Saúl estaba debajo de un granero, una granada, allá descansando. Jonatán tuvo el discernimiento más que muchos guerreros que estaban ahí. Y es necesario que el discernimiento venga a nosotros. No hay otra manera que el discernimiento venga a ti y a mí si no es a través de la oración, si no es a través de la comunión con Dios, si no es a través de que estamos caminando en el propósito por el cual Dios nos llamó. Jonatán siempre tuvo entendimiento. Jonatán entendió el llamado de David. Jonatán sabía que David era el llamado de Dios, que él era el elegido para ocupar el trono. Él entendió que aunque él era hijo del rey y por herencia le tocaba el trono, él entendió que no era para él. Y Jonatán fue amigo de David y estuvo de su lado. David pasó cosas y situaciones muy difíciles. David estaba en el palacio. Sin embargo, Dios usa a Saúl y pone persecución. Ahí está David huyendo de la presencia de Saúl y de pronto de donde estar en el palacio se encuentra en el desierto, en los campos, huyendo de la presencia de David, huyendo de la persecución. Es ahí donde está ahora y donde se encontraba el rey David, sufriendo tempestades, haciéndose pasar por loco. Ese era el plan de Dios, separándolo de lo que lo estaba estorbando para llevarlo al propósito que Dios le había mostrado. Ese era el proceso donde estaba David ahora pasando por voces y por Sene. Ahí es donde se encontraba el rey David ahora. Todo ministerio tiene un llamado de parte de Dios. Tendrás dificultades, tendrás pruebas, tendrás luchas, calumnias, y muchos hasta te van a odiar. Hay situaciones que no vamos a entender ahora, pero las entenderemos después. Hay cosas por las que hoy puedes estar pasando y no las puedes comprender,
Pero si nos enfocamos en el llamado y no nos enfocamos en el proceso, más tarde voltaremos hacia atrás y miraremos como aquello que pasó, y porque hoy es nuevo todo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que José fuera vendido y llevado a la cárcel? A Daniel, ¿por qué permitió que fuera echado al foso de los leones? Que Pablo fuera naufragado y golpeado. ¿Por qué Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego? Cada uno de nosotros tiene un proceso, pero ellos, cada uno de ellos, no se enfocaron en el proceso, sino se enfocaron en el Altísimo. Él era el Eterno, Él era el Dios que los había llamado, Él era el Dios que los estaba sustentando, y creyeron que lo que Dios había dicho, eso los iba a llevar a la victoria, y permanecieron fieles en el proceso, y permanecieron fieles, aleluya, ahí en la prueba. No importa lo que estés pasando ahora, Dios te dice: levántate y sé hombre, sigue adelante, adelante está tu victoria. Ahí en ese proceso es donde vamos a encontrar la victoria. Es tiempo de levantarnos y decir: heme aquí, Señor, háblame, heme aquí, que tu siervo escucha. ¿Cuántos de aquí están listos? Póngase de pie. Hoy el Señor te dice: no te enfoques en el proceso, no te enfoques en la tormenta, no te enfoques en los espinos ni en la crítica. Enfócate en la victoria, enfócate en la conquista, porque hay una promesa para ti, porque Dios te ha llamado. Por eso estás en este lugar, porque Dios está preparando tu victoria adelante, y es tiempo de conectarte. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. No importa, aleluya, por donde estemos caminando, hay una victoria que conquistar, hay un lugar donde tenemos que llegar, y es tiempo de que te levantes y tomes, aleluya, ese sacerdocio por el cual Dios te llamó, y le digas: heme aquí, Señor, aquí estoy delante de ti. ¿Cuántos aquí hay que están luchando hoy? ¿Cuántos aquí hay que están en problemas? ¿Cuántos tienen una situación difícil? ¿Sabes por qué estás hoy aquí? Porque hoy es el día de tu victoria. Hoy es el día de tu victoria. Hoy el Señor ha venido a darte palabra, y la victoria está delante de ti. Entonces vamos a deshacer todas aquellas cosas que nos están estorbando. Es tiempo de sacar todo lo que está estorbando en tu vida, en tu casa, en tu negocio, en tu matrimonio, en tu ministerio. Es tiempo de venir y dejarlo delante de Dios. Pasa, ven aquí al altar, porque hoy Dios te va a dar la victoria. Hoy Dios te dice: yo soy tu victoria, yo soy tu galardón, yo soy tu promesa. No importa lo que está sucediendo, no importa el proceso, no importa la crítica, no importa el rechazo. Lo que importa es tu llamado, tu victoria que está delante de ti. Lo que ha estado estorbando que tú crezcas en tu ministerio, en tu empresa, en tu trabajo, en alcanzar a tus hijos, en alcanzar tu familia, todos esos procesos hoy se deshacen en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, hoy tomamos la visión que tú nos diste, el llamado que tú nos diste, Señor. Lo tomamos y declaramos victoria. Hoy tomamos nuestro paje de armas. Hoy nos acercamos al hermano. Hoy nos acercamos a nuestro pastor y declaramos victoria en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, recibe tu victoria. Es tiempo de hacer alianzas con personas correctas. Es el momento en el cual tienes que empezar a escuchar la voz de aquel que te va a motivar, aquel que te va a ayudar, aquel que va a ser de bendición, aquel que va a poner algo y que va a abonar algo a tu vida. Es el tiempo de romper a veces con relaciones necias. Es el momento de quitar algunas cosas en tu vida que no ocupas llevar. Hay momentos poderosos en los cuales Dios necesita hacernos pasar por determinados procesos. Y en ese proceso vas a poder llegar a la victoria como el Señor ha estado queriendo y planeando para tu vida. Este es tu momento. Oh, levanta tus manos, levanta tus manos. Alguien se puede acercar en este momento a su pastor. Alguien se puede acercar en este momento a su líder. Alguien se puede acercar y le puede decir: ¿sabes qué? Yo en este momento puedo unirme a tu visión, puedo unirme a la pasión, puedo unirme a lo que tú has estado haciendo. Quiero unirme al proyecto contigo. Quiero unirme a esa visión. Quiero unirme a esa pasión, a lo que Dios te ha llamado. Voy a ver la victoria. Porque en tu nombre, Señor, voy a ver la victoria. No necesito revelar secretos a gente que no va a ayudar en el proceso. No necesito revelar secretos a gente que no está dispuesta a caminar en esa visión, en esa proyección.